Listo, estoy grabando a partir de este momento. Entonces vimos la primera clase, un ejemplo de aplicación del método científico, de una investigación científica, que un fenómeno se comienza a investigar cualitativamente para establecer una descripción y un posible modelo de comportamiento. Entonces, tomamos como ejemplo que la rectora de una universidad quiere saber si el programa de maestría en educación superior tecnológica está teniendo el éxito deseado. Para ello, se establecen ciertos criterios de evaluación. El criterio que toma ella es el directamente relacionado con los estudiantes, es decir, con los participantes del programa. Entonces, ella tiene que medir la satisfacción personal de los estudiantes con el programa de la maestría. Es uno de los criterios, ¿no? Uno de los criterios. Entonces, esto debido a que acá la unidad de análisis son los estudiantes y la satisfacción personal de los estudiantes es una variable porque varía de un estudiante a otro. Entonces, eso ese tema, esa satisfacción personal se va a tomar como variable. Entonces, teniendo la variable, la rectora ya formula su primera hipótesis, que los estudiantes de la maestría en educación superior tecnológica se encuentran satisfechos con el programa en un porcentaje superior al 75%. Entonces, ella puede decir, por ejemplo, que si ella descubre que los estudiantes están satisfechos en un 75% o más, entonces ya ella se queda tranquila. Pero en este momento no puedo decir, tiene que hacer un trabajo de investigación. Entonces, esa es la hipótesis número 1. Y esta hipótesis hay que demostrarla. Además, ella también se formula una segunda hipótesis que dice que los estudiantes de mayor edad tienen un mayor grado de satisfacción con maestría en educación superior tecnológica, ¿no? Que los de menor edad. Son una hipótesis que ella se formula. Pero la más importante es la hipótesis número 1. Bien, entonces, ahora tenemos que trabajar con la variable porque es importante medir esa variable. En primer lugar, sabemos que un proceso llamado operacionalizar hace posible expresar los conceptos abstractos de las variables en ítems numéricos que permiten medirla. Entonces, vamos a operacionalizar la variable satisfacción personal de los estudiantes con el programa de la maestría. En primer lugar, esta satisfacción la podemos visualizar desde diferentes puntos de vista a lo que le llamamos dimensiones, como ser, por ejemplo, la satisfacción con el contenido de los programas analíticos, la satisfacción con la pedagogía del docente, la satisfacción con las herramientas tecnológicas como Moodle, video, etcétera, ¿no? Entonces, pueden haber muchas más dimensiones, como por ejemplo la satisfacción con la parte administrativa, la satisfacción con la atención que le dan los estudiantes, la satisfacción que le dan satisfacción con los administrativos, con el costo del curso, etcétera, etcétera. Pero para nuestro ejemplo, nosotros vamos a tomar solamente estas 3 dimensiones. Contenido de los programas analíticos, pedagogía del docente y herramientas tecnológicas. Entonces, el proceso de operacionalización de la variable consta de lo siguiente. Acá armamos una tablita donde tenemos variable, dimensión, indicador, ítems. En todo esto es todo el proceso. Vamos a ver el primer cuadro, variable. Aquí vamos a escribir la variable que dice satisfacción personal de los estudiantes con el programa de la maestría e inmediatamente vamos a definir conceptualmente esa variable. Esta definición la podemos sacar del diccionario, de otras investigaciones, o ustedes mismos pueden redactar su definición conceptual. En este caso estamos tomando esta definición. Satisfacción personal es la percepción cognitiva y emocional del estudiante frente a las características del servicio educativo que le permite lograr sus metas, intereses y expectativas, y a la vez solucionar sus necesidades de encontrar respuesta a sus deseos razonables. Entonces, ustedes hagan de cuenta que a ustedes les preguntan cuál es la satisfacción personal que tienen, por ejemplo, con el programa de maestría. Entonces, siempre ustedes
piensan en las expectativas que tienen, piensan que lo que van a aprender le van a solucionar o le van a responder respuesta a sus deseos, etcétera, etcétera. Entonces, esta variable la vamos a visualizar desde desde 3 dimensiones. La primera dimensión va a ser satisfacción con el contenido, la segunda dimensión, satisfacción con la pedagogía, y la tercera dimensión, satisfacción con las herramientas tecnológicas, Moodle, video, etc. Otras dimensiones podrían ser infraestructura, gestión administrativa, precio, etc. Pero eso no lo tomamos. Solamente vamos a tomar estas 3 dimensiones por cuestiones para que el ejemplo sea bastante claro. Luego de la dimensión, entonces tenemos la siguiente columna, que es el indicador. ¿Qué es el indicador? El indicador es ¿cómo vamos a medir estas dimensiones? Las dimensiones se miden con un indicador. Este indicador, por ejemplo, puede ser una escala de Likert para medir actitudes. Por ejemplo, si estuviéramos queriendo medir, por decir, la temperatura, el indicador va a ser un termómetro. Si quisiéramos medir, por ejemplo, el peso de los alimentos, entonces el indicador sería la balanza. En este caso, en nuestro ejemplo, el indicador que vamos a utilizar va a ser el de la escala Likert. El de la escala Likert es un indicador que sirve para medir actitudes. Y esta escala tiene 5 posibles respuestas o ítems. Entonces, ya con la dimensión y con la escala Likert, entonces podemos definir nuestros ítems. Los ítems son precisamente ya las preguntas que se tienen que hacer. Por ejemplo, el ítem 1 dice, ¿está usted satisfecho con el contenido de los programas analíticos? Entonces, la respuesta puede ser sumamente satisfecho, ni sí ni no, insatisfecho o sumamente satisfecho. Otra pregunta sería, el ítem 2, ¿está usted satisfecho con la pedagogía del docente? Y la batería de respuesta es exactamente la misma. Y una tercera pregunta sería, ¿está usted satisfecho con las herramientas tecnológicas? Y la batería de respuesta sería exactamente igual. ¿Ya? Entonces, acá quiero que hablemos un poco de la escala Likert que estamos utilizando. La escala Likert en realidad nos mide actitudes. Una actitud decimos que es un sentimiento a favor o en contra de una persona, un hecho social o cualquier producto de la actividad humana. El método más popular para medir actitudes es el desarrollo de Likert. Esta es una escala que contiene un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios. Y se elige uno de los 5 puntos. Perdón, jóvenes, ¿hay alguna interferencia? Se está escuchando voces. No sé si están ustedes en un ambiente abierto, por favor. Un poquito, si se podrían alejar. Inge, creo que es Erwin Saucedo, se nota ahí que está parpadeando. ¿Puede usted silenciar su micrófono de él? Y Erwin Saucedo, ¿no? Efectivamente, ya lo silencié. Bien, entonces esta es la escala para medir actitudes. Si las respuestas anteriores no les satisfacen, porque hemos utilizado la opción 5, fíjense, hemos utilizado la opción 5, sumamente satisfecho, ni sí ni no, insatisfecho o sumamente insatisfecho. Pero también podrían haber otras opciones. Por ejemplo, completamente verdadero, siempre, definitivamente sí, etc. Entonces, ustedes tendrían que adaptar sus preguntas a una de estas opciones. No tienen que inventar la respuesta porque ya ahí están estandarizadas con esta escala Likert, que es una escala para medir actitudes. Perdón, actitudes. Para medir la percepción que uno tiene sobre algo. La medición de actitudes entonces debe interpretarse como síntomas y no como hechos. Entonces ya hemos operacionalizado las variables, hemos visto las dimensiones, hemos visto el indicador que vamos a utilizar es el Likert y hemos
formulado las preguntas que corresponden a los ítems. Entonces, prácticamente lo que hemos hecho es un instrumento de medición de datos. ¿Ya? Entonces, dice que para recolectar datos cuantitativos se construye un instrumento de medición de datos o un cuestionario. En este ejemplo, nuestro cuestionario se basa en los ítems numéricos generados en el proceso de operacionalizar las variables. El cuestionario se aplica a todas las preguntas, a todos los estudiantes. Pero el cuestionario debe tener dos preguntas demográficas importantes, obligatoriamente. Cualquier cuestionario tiene que tener dos preguntas obligatorias. Obligatorio entre comillas porque son muy importantes, que es la edad y el género, hombre o mujer. Son las dos preguntas clave. Siempre tienen que estar en todo el cuestionario. Luego, la tercera pregunta ya va a ser la primera pregunta que generamos, la primera pregunta que obtuvimos con la operacionalización de las variables y que dice, ¿está usted satisfecho con el contenido de los programas analíticos? Y estas son las 5 respuestas. Luego la cuarta pregunta, ¿está usted satisfecho con la pedagogía de los docentes? Etcétera. Y la quinta pregunta, ¿está usted satisfecho con la herramienta tecnológica utilizada? Y estas son las respuestas. Entonces, fíjense ustedes que luego de operacionalizar las variables, obtenemos los ítems, es decir, las preguntas, y a esos ítems le aumentamos dos preguntas más, que es edad y género, y tenemos el cuestionario, es decir, el instrumento que nos va a permitir recolectar los datos. ¿Ya? Vamos a suspender la grabación un poquito.